Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento del Tolima, Ricardo Ferro, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo, para todos los oyentes. Bueno, su proyecto de la ley de vacunas ya no es un proyecto, es una ley. ¿Por qué no nos explica cómo es esto de los incentivos tributarios para las empresas que aporten a la compra de vacunas y cómo funciona? Bueno, doctor Fernando, yo más que un incentivo para las empresas, lo veo un incentivo para el Estado, porque lo que o lo que quedó establecido en la ley es que de lo que donen las empresas, el 50% se considera un pago anticipado del impuesto de renta del año siguiente. Es decir, si nos vamos al otro escenario, que es el escenario del Estado, que es desde donde yo lo veo, cuando el Estado compre vacunas utilizando únicamente los recursos de donaciones de los empresarios, pues las vacunas le van a salir a mitad de precio, porque la mitad de ese aporte era una plata que iba a recaudar vía el impuesto de renta y la otra mitad es donación siempre totalmente por parte del particular. Entonces aquí lo que estamos buscando es que podamos, además de los recursos que puede destinar ahora el Estado colombiano para la compra de vacunas gracias a la ley para vacunas de emergencia, ahora vamos a tener unos recursos adicionales que que van a provenir de las donaciones que deben ser en dinero, que no pueden ser en especie, no pueden ser donaciones en vacunas, tienen que ser donaciones en dinero que hagan los empresarios colombianos. Muy bien, de modo que quedan así las cosas y esas vacunas, ¿eso ya se echó a andar? ¿Las vacunas las estamos comprando? ¿O hasta ahora todo es declaración periodística o pseudo periodística? ¿Qué es lo que hay en este momento? ¿Qué vacunas tenemos compradas y comprometidas? Bueno, doctor Fernando, además de la ley, tiene que reglamentarse la misma por parte del gobierno nacional. El gobierno viene avanzando en unas negociaciones con unos acuerdos de confidencialidad que ha expresado el presidente Iván Duque, que precisamente por tratarse de unos acuerdos de confidencialidad todavía no los podemos conocer el resto de la población, pero que en esas negociaciones en las cuales viene avanzando, la idea es que ya una vez sancionada la ley el pasado miércoles, ya se libera la posibilidad de que se destinen recursos para comprar las vacunas de emergencia para aplicar de manera masiva a la población. Entonces, yo esperaría que en los próximos días ya se pueda arrancar la compra de vacunas. Pero para contestarle puntualmente su pregunta, a día de hoy todavía no hay vacunas compradas. Hay unos avances en las negociaciones y hay unos avances, pues, como el resto de países, con lo que tiene que ver con COVAX. Bueno, esperemos a ver qué sucede entonces y cuándo se compran las vacunas y cuándo se aplican, porque tenemos una situación muy delicada. Usted sabe que en regiones del país las UCIs están completamente copadas, como pasa en Cúcuta, por ejemplo, y la situación en Bogotá es muy delicada, en muchos hospitales que están completamente saturados, llenos en sus camas de UCIs por enfermos del coronavirus. De manera pues que ya veremos qué pasa con esto de las vacunas. Y se habla de la responsabilidad de las empresas farmacéuticas y que quedaron exentas de toda responsabilidad. Yo he leído la ley y la ley no dice eso, pero tal vez se me olvidó interpretar las leyes, aunque fui profesor en varios posgrados sobre hermenéutica jurídica, es decir, sobre interpretación de la ley. Usted que le escribió, ¿qué nos dice sobre ese particular? Que así como que yo le hago caso a mi profesor de Derecho, al doctor Fernando Londoño, y yo obviamente lo que tengo que decir es que por supuesto que hay responsabilidad. Lo que pasa es que no podemos tampoco equiparar unas vacunas de emergencia como las que vamos a comprar para aplicarla a la población y podernos inmunizar con respecto al COVID-19, que las vacunas que históricamente se han venido comprando en Colombia. Y aquí yo hago la siguiente distinción. Mientras una vacuna tradicional
tiene un periodo de 8, de 10 años antes de salir al mercado, un periodo de producción de entre 8 y 10 años antes de salir al mercado. Estas vacunas han tenido un periodo entre 8 y 10 meses. Son vacunas de emergencia. Son vacunas de emergencia que necesitamos aplicarle a la población lo antes posible, porque o si no, como analizaba usted, doctor Fernando, el otro día, vamos a seguir con unas cifras de entre 100 y 200 muertos diarios. Entonces tenemos dos opciones. O aplicamos ya las vacunas de emergencia o nos podemos estar esperando 10 años a que salgan ya las vacunas como históricamente se han comprado para poderlas adquirir. Estas vacunas de emergencia tienen un régimen especial. Sin embargo, hay que decirle a los oyentes que nosotros en la ley, en el artículo 4, establecimos la responsabilidad derivada de acciones dolosas o gravemente culposas por parte de las productoras, es decir, por parte de las farmacéuticas. No se exceptúa la responsabilidad de las farmacéuticas en ese orden de ideas, pero adicionalmente se le faculta al gobierno nacional para que adquiera una póliza, de manera que si hay demandas el día de mañana por considerar un beneficiario de la vacuna que la misma le generó un efecto adverso, un efecto secundario, pues también el Estado contratará una póliza para que se pueda acudir a la misma en el evento en que el Estado le toque responder frente a los particulares. Pero eso en el escenario negativo. También hay que mencionar, doctor Fernando, que estas vacunas, antes de que se llegue a la aplicación misma a una persona, se surten unas etapas, además de la producción, en lo que tiene que ver con la revisión de las mismas, que blindan al beneficiario. Aquí no estamos cogiendo al pueblo colombiano de copero del rey, ni mucho menos. Aquí lo que estamos haciendo es que una vacuna, por ejemplo, en Estados Unidos la FDA acaba de aprobar las vacunas que se van a aplicar en este país, y en los países de origen de las vacunas, obviamente que las entidades encargadas de aprobar todo lo concerniente a las vacunas tienen que aprobarlas antes de que éstas se puedan comercializar. Y aquí en Colombia, antes de aplicarse a la población colombiana, el INVIMA tendrá que aprobar estas vacunas. Si no las aprueba el INVIMA, tampoco se podrán aplicar. Luego, aquí hay un proceso previo en lo que tiene que ver con la vigilancia, la aprobación de las vacunas antes de aplicarse, y en todo caso, vuelvo al principio de mi respuesta. Aquí sí hay responsabilidad para las farmacéuticas, está contenida en el artículo 7, en el parágrafo del artículo 7, donde claramente se especifica que las farmacéuticas por el dolo y por las actuaciones dolosas y gravemente culposas, doctor Fernando Londoño. Claro que sí, y subrayamos lo que usted dice, es que este no es un momento sereno y tranquilo donde se preparan unas vacunas para defender a la humanidad del ataque de una manifestación patológica que provenga de un virus o que provenga de una bacteria o de alguna cosa que tenga que ser combatida y pueda ser combatida con una vacuna. Este es un caso de emergencia. Es que ayer murieron cerca de 180 personas en Colombia y esa es la ruta que traemos. Más de 170 muertos por día. Luego, hay que actuar con el criterio de que estamos en un proceso de emergencia para la humanidad y para Pues, Colombia doctor en Fernando, particular. y Sí, ahí para complementarle lo que usted acaba de mencionar, doctor Fernando, un hecho relevante para tener en cuenta. El mundo lleva 30 años tratando de buscar una vacuna contra el SIDA y no la ha obtenido. Aquí, entre 8 y 10 meses, los científicos más prestantes del mundo, de los laboratorios más prestigiosos de todos los países, han logrado obtener esta vacuna con una efectividad que supera el 90%. Hace 3 o 4 meses nos conformábamos con una efectividad del 60%. En este momento la efectividad es de más del 90% de los laboratorios en los cuales compraría la vacuna en nuestro país, porque hay que decirlo, ahí también blindamos al país
en lo que tiene que ver con la adquisición de vacunas, que solamente el monopolio de la compra de las vacunas la va a tener el Estado colombiano, de manera que las vacunas que se apliquen sean vacunas que tengan un índice de efectividad igual a las que tienen las que se están aplicando en los demás países del mundo, doctor Fernando. De acuerdo a los estudios que se hacen y con los riesgos evidentes, mire que en Pfizer empezó a aplicar las vacunas masivamente en el Reino Unido y tuvo por lo menos 2 reacciones alérgicas graves. Son accidentes, son circunstancias que hay que entender en un momento de emergencia porque la gente se muere y se muere en Suecia y en los Estados Unidos es terrible y en Colombia la situación es delicadísima, entendámoslo así y entonces procedamos de conformidad como bien se procede con esta ley de la que fue autor el representante Ricardo Ferro, a quien despedimos dándole las gracias por su participación y su colaboración con nosotros, representante. Doctor Fernando, muchas gracias e invitar a todos los colombianos a que nos vacunemos. Yo invito desde el ejemplo, yo quiero ser una de las personas que se pueda vacunar en Colombia, obviamente sin en ningún momento ir a vulnerar la priorización que establece el Ministerio de Salud, que primero irán los adultos mayores, las personas con comorbilidades, el personal de la salud, pero sí quiero que los colombianos entendamos que este es un tema de la vida y para salvar la vida debemos vacunarnos. Y así como trabajé muy fuerte para poder sacar adelante esta ley, voy a trabajar también muy duro para que todo colombiano que se quiera vacunar lo pueda hacer, porque este es un tema de vidas humanas, doctor Fernando. Muchas gracias y una feliz mañana.